Las noticias más relevantes sucedidas en el Congreso de la República en el día de ayer ocurrieron en primer término en la Cámara de Representantes, donde la congresista expetrista Katyn Jubinao hizo una grave denuncia en el sentido que el gobierno Petro vició de forma deliberada y calculada la reforma pensional. Según la congresista, desde el gobierno se desplegó una estrategia para no garantizar el principio de publicidad del texto que se acogió para evadir el cuarto debate del proyecto. Significa lo anterior que a pesar de haber gastado 1 millón de pesos en fotocopias para entregar el texto de Senado a cada uno de los representantes, desde el gobierno se dio la orden de actuar con dolo, es decir, con la intención de violar la ley y no permitirlo. También reitera la congresista que se arrepiente de haber apoyado a Petro y que denunciará de nueva cuenta estos hechos ante la Corte Constitucional. Yo en este momento quiero hacer una denuncia ante toda Colombia que puede tener implicaciones muy delicadas y les ruego a su atención. Tengo como probar que el gobierno del cambio, de forma absolutamente deliberada, vició la reforma pensional. El pasado 14 de julio, el día que se aprobó esa reforma, en la que el gobierno nos sorprendió de un momento a otro, porque presentaron una proposición para que de un solo pupitrazo acogiéramos el texto de Senado, texto que no había tenido ninguna publicidad, pues el gobierno, efectivamente consciente de que el violar ese principio podía viciar la reforma, mandó a imprimir los textos de la plenaria de Senado. Se gastaron 1 millón de pesos en fotocopias y los tenían en arrumes allá en el cuarto de atrás. En lugar de hacer lo propio, que era repartir ese texto en las curules de todos los representantes aquí presentes, llegó la orden de arriba de que no se nos entregara el texto. Yo le hago la pregunta al ex viceministro del Interior, Luis Fernando Velasco, si fue él el que dio la orden o cuál ministro. Y a su vez, ¿quién le dio la orden a los ministros, ya con las copias impresas, de no entregar el texto para viciarlo de forma deliberada, calculada, hasta maquiavélica? Les quiero decir, a mí me cuesta asimilar y me duele ver hasta dónde es capaz de llegar este gobierno en su estrategia de radicalización, de victimización y de polarización, en la que ellos malintencionadamente promueven las irregularidades, inducen los errores, cometen de manera consciente las faltas para luego salir a incendiar este país, para luego salir a repartir culpas, para luego decir que son víctimas de un golpe blando y peor, para luego instrumentalizar a la gente en las calles en contra de la separación de poderes e impedir por esa vía que las instituciones hagan su trabajo, como es el caso de la Corte Constitucional. A mí me parece nauseabundo que dentro de esta estrategia mezquina y calculadora estén manipulando a la gente para una marcha mañana, supuestamente para defender la reforma que ellos mismos viciaron, que ellos mismos sabotearon. Presidente Petro, ¿ustedes cómo pueden jugar así con las ilusiones de la gente? ¿Ustedes cómo pueden manipular así a la gente que todavía les cree? ¿Ustedes cómo le pueden decir a la gente que hay que salir a marchar contra un golpe porque la Corte Constitucional quiere tumbar la reforma cuando ustedes son los autores de una estrategia deliberada para viciar este proyecto? Yo le anuncio a la Corte Constitucional que le haré llegar todas estas pruebas, que son absolutamente verídicas, y las haré llegar también a las autoridades correspondientes, porque ¿saben esto cómo se llama? Dolo. Esto se llama actuar con dolo y con mala fe. Finalmente, y termino, yo estoy segura que no soy la única colombiana absolutamente arrepentida de votar por un proyecto supuestamente de cambio que posó de Salvador y que hoy actúa como verdugo. No todo vale, presidente Petro. Y aquí el único golpe que existe es el autogolpe del presidente Petro contra su propio gobierno, y que toda Colombia lo sepa.
En segundo término, en el Senado de la República, la senadora María Fernanda Cabal arremetió contra el gobierno Petro y lo acusó de inventarse golpes blandos, el último de ellos basado en un chisme del pastor petrista Alfredo Sade. Además, dice la senadora que las acciones del ELN contra los soldados en Arauca son solo una muestra de la total incapacidad de Petro y su gobierno, que han dejado a este país a merced del crimen y la impunidad. Uno no sabe por qué tema empezar con la cantidad de noticias generalmente trágicas que pasan en Colombia. Un presidente que se inventa golpes de Estado. Después dice que es un golpe blando, que esto no tiene militares ni policías. Un presidente que todos los días acusa a alguien con algún adjetivo. Un presidente que llama a un acuerdo nacional, pero que el primero que lo incumple es él. Yo de verdad estoy horrorizada del nivel de violencia de Colombia. No sirvieron las intenciones de paz total. Lo que vimos de barbarie ayer con el ELN, asesinando con armas no convencionales, en una desprotección total de esa base militar a los soldados de Colombia que dan su vida por nosotros, da rabia. Y da rabia por las fallas en la inteligencia, da rabia por las fallas presupuestales, da rabia que hoy nuestra fuerza pública no tenga acceso a los mejores elementos de protección y de tecnología, los que sí tienen los delincuentes. Y mientras eso sucede, presidente, matan 13 personas en un municipio que se llama López de Micay y el gobierno calla y los activistas del cambio callan. No puede ser posible. Y lo más grave, la fiscalía en el entretanto se vuelve activista. Y nuevamente la fiscal general, ahora con una directiva, antes con una resolución para revocar las órdenes de captura de bandidos detenidos en flagrancia con menores de edad, con armas y con dinero, ahora decide que la manifestación pacífica se puede volver violenta y la fuerza pública no va a poder defendernos. ¿Qué país nos va a quedar? Por eso que sirva esto de campanazo y de llamado a los partidos que queremos seguir defendiendo una Colombia libre, no una Colombia de 300.000 hectáreas de coca con 800 grupos criminales donde no va a haber garantías para las elecciones del 2026. Gracias, presidente. Por último, veamos la contundente intervención que hicieron los senadores Miguel Uribe y J.P. Hernández, quienes denunciaron ante el país que la coalición de gobierno petrista no ha querido hacer quórum para aprobar, tal y como sí sucedió en la Cámara de Representantes, la proposición para reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Y es que estos mismos senadores petristas que dicen defender los derechos humanos son ahora cómplices junto con el mismo Gustavo Petro de la dictadura venezolana. Por ahora los senadores dicen que seguirán insistiendo para que Colombia defienda la democracia y podamos estar del lado correcto de la historia. El mismo día que tenemos información de la manera en la que la dictadura venezolana funciona y presiona al presidente electo, el Senado tenía la oportunidad de dar un gran mensaje. Pedirle al gobierno de Gustavo Petro que reconozca la legitimidad de Edmundo González como presidente electo y que rechazara de una vez por todas el fraude y la trampa electoral. Lamento que los socios políticos de Gustavo Petro, la inmensa mayoría, hayan salido del recinto para no permitir que se votara esta proposición. Agradezco quienes lo votaron, pero también vale la pena decir que aquellos que la votan negativa también son cómplices de la dictadura venezolana, de la violación sistemática de derechos humanos, de la manera en la que maltratan a la oposición, matan a los jóvenes venezolanos, persiguen a quien piensa diferente. Qué sorpresa que dicen ser defensores de derechos humanos, pero parece que los defienden depende a quien le convenga la defensa de los mismos. Lo que es cierto es que esta proposición la vamos a aprobar en la plenaria.
tarde que temprano la vamos a aprobar, porque está firmada por la mayoría de los senadores. Más de 60 senadores firmamos una proposición que reconoce a Edmundo González como presidente y que le pide a Gustavo Petro que haga lo propio. Colombianos, la democracia no se negocia, la libertad no se negocia. Y lo que es cierto es que en Colombia, si no tomamos las decisiones oportunas y correctas, podríamos tener el mismo destino. Colombia, a pesar de la violencia y las dificultades, ha construido unas instituciones sólidas que, a pesar del afán de Gustavo Petro por aferrarse al poder, ha logrado limitar ese esfuerzo. Y hemos demostrado que, si bien Gustavo Petro mantiene capacidad de daño, cada vez pierde mayor gobernabilidad. Pero si no somos conscientes de la necesidad de defender la democracia, la podríamos perder. Y peor aún, presidente, si no somos solidarios con los venezolanos, pasaremos a la historia como cómplices de un gobierno déspota, autoritario, violento, asesino. Y me sorprende entonces que Gustavo Petro y sus socios en el Congreso sean cómplices con este régimen. Vamos a aprobar esta proposición. Más tarde que temprano, aquí estaremos celebrando que el Senado de la República, así como lo hizo valientemente la Cámara, le diremos sí a la democracia y a la libertad en Venezuela. Gracias, presidente. Por supuesto que votamos positivo esta proposición en la que reconocemos a Edmundo González como el presidente electo legítimo de Venezuela y rechazamos el ladronismo del dictador Nicolás Maduro al robarse el resultado de esas elecciones. Una dictadura que viola todo tipo de derechos humanos. Y sorprendentemente, los que aquí en Colombia se dicen defender los derechos humanos son los que apoyan a ese régimen violador de derechos humanos. Ahorita escuchaba a algunos senadores del pacto histórico casi que describiendo a Gustavo Petro. Decían que muchos se arropan de democracia para intervenir en asuntos internos de otros países y poco miran los asuntos de este país. Pues ¿quién es? El destructor de Colombia, el mitómano, el que está en la Casa de Nariño, que no saca sus narices de lo que ocurre en Israel, que no saca sus narices de lo que ocurre en otros países, pero no se da cuenta de lo que está pasando aquí, por ejemplo, en Arauca, donde están matando a los soldados, precisamente grupos guerrilleros que se esconden allá en Venezuela, donde está el régimen que también le cae a Gustavo Petro. Yo pregunto algo, ¿será que el pacto histórico, la izquierda y el mitómano apoyan el régimen de Nicolás Maduro porque desde allí les están haciendo el favorcito de camuflarles y resguardarles a estos grupos guerrilleros que le están haciendo tanto daño a Colombia? Porque para nadie es un secreto que Gustavo Petro hoy es responsable de lo que está ocurriendo con la fuerza pública, con esos atentados, responsable por omisión, responsable por complicidad, responsable al sentar unos falsos diálogos que no han servido sino para que se derrame sangre de gente inocente. Seguimos apoyando este proceso democrático de Venezuela y rechazando la dictadura. Qué sorprendente que los que aquí se dicen defender los derechos humanos son los que apoyan a los que violan los derechos humanos. Gracias, presidente.